Muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar el trabajo Experiencias de Tecnoestrés Laboral derivado de virtualidad obligatoria por coronavirus en docentes universitarios de Medellín, Colombia. Este trabajo fue realizado por Santiago Alejandro Ochoa Duque, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad de AFIT y miembro del Semillero de Investigación en Clínica del Trabajo y de las Organizaciones. También fue realizado por Jonathan Julián Correa, quien es practicante de Psicología Deportiva de la Universidad de AFIT, también estudiante de octavo semestre de la misma universidad y miembro del Semillero de Investigación en Clínica del Trabajo y de las Organizaciones. Y por último, yo, Anderson Gañán Moreno, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad de AFIT y coordinador del Semillero de Investigación en Clínica del Trabajo y de las Organizaciones. Dicho lo anterior, entonces empezaremos a hablarles un poco sobre este trabajo. El problema de investigación fue que el tecnoestrés se ha visto aumentado en la actualidad debido al coronavirus, pues Colombia entra en una etapa de prevención y mitigación en la que todos los sujetos debieron permanecer en su casa, lo que conllevó a que la academia tuviera que migrar a las tecnologías de la información y la comunicación. Cabe mencionar que actualmente, aunque ya no hay cuarentena obligatoria en Colombia, sigue la academia trabajando desde la virtualidad. Esto provocó algunas dificultades en los docentes universitarios, también en estudiantes, debido a varias razones: falta de habilidades en las tecnologías, falta de recursos, pérdida del límite de la vida laboral y la vida personal. De acuerdo con lo anterior, entonces se hace importante investigar a profundidad sobre las formas de tecnoestrés en los docentes universitarios derivado de la virtualidad obligatoria. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las experiencias de tecnoestrés laboral en docentes universitarios del sector privado derivados de la virtualidad obligatoria por prevención del coronavirus? Dentro de los objetivos que nos planteamos un objetivo general, que era el objetivo principal, que fue describir las experiencias de tecnoestrés laboral derivado de la pandemia del COVID en un grupo de docentes de una universidad privada. Y dentro de los objetivos específicos nos encontramos identificar los síntomas, causas, estrategias de defensa y procesos de adaptación y habituación en docentes universitarios derivados de la virtualidad obligatoria por la prevención del coronavirus. Bueno, dentro del marco de referencias conceptuales tenemos la definición de tecnoestrés laboral, la cual definía como uno de los efectos psicosociales negativos dentro de las tecnologías o del uso de las tecnologías característica de esta revolución de la información. Entonces tenemos que principalmente este tecnoestrés laboral, como ya dijo anteriormente el compañero Anderson, se presenta por dificultades en el manejo de estas mismas. Entonces, en eso nos quisimos enfocar, fue una de las cosas, una de las variables en las cuales nos quisimos enfocar. Luego están las causas y síntomas de tecnoestrés laboral, que básicamente son las razones por las cuales originan el placer o el malestar dentro de este ámbito de tecnoestrés laboral. Estas se plantean que generan bienestar en el caso del placer y en el caso del malestar es una inconformidad la cual el sujeto tiene presente en todo momento devenida pues de estas situaciones en las cuales se encuentra con una falta de habilidades para adaptarse al uso de las tecnologías. Luego están las estrategias de defensa. Las estrategias de defensa, hay dos tipos de estrategia de defensa, las estrategias de defensa individuales y las estrategias de defensa colectivas. Las estrategias de defensa individuales son aquellas cosas que los sujetos hacen para mediar su malestar. Eso quiere decir para llevar o para convivir con este malestar, qué actividades realizan o qué comportamientos tienen para poder pues, convivir con este malestar. Y las estrategias de defensa colectivas son las estrategias de defensa que son utilizadas en conjunto con los compañeros, o sí, con los compañeros principalmente del trabajo o de la labor la cual desempeñan. También se utilizaron otros referentes conceptuales como la universidad, el trabajo como docente y los procesos de adaptación, habituación y familiarización. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos conceptos? Porque es la población con la que estamos trabajando. La universidad como tal
es un universo que llena de conocimiento a las personas, a aquellas personas que quieren aprender. Los docentes son aquellos que transmiten el conocimiento o guían el conocimiento, porque el estudiante puede conseguir el conocimiento sin necesidad de un maestro, pero al ser un guía, digamos que facilita mayormente la interacción entre el conocimiento y el individuo. Y la adaptación a habituación es la forma en cómo el individuo logra equilibrar nuevas, no sé cómo decirlo, nuevas formas de trabajar, de estudiar, nuevas formas de interactuar con el mundo cuando el mundo cambia. Pues el mundo nunca para, el individuo tampoco debe parar. El método en este trabajo fue un estudio cualitativo de enfoque descriptivo y corte transversal basado en 6 entrevistas semiestructuradas a docentes universitarios de diversas instituciones de educación superior. Se hizo en 3 fases. La primera fase, una contextualización teórica y empírica, donde realizamos los antecedentes, el marco de referencias conceptuales, para poder tener una teoría adecuada. La fase 2, trabajo de campo. En el trabajo de campo lo que se hizo fue hacer las entrevistas, y en la fase 3, análisis de contenido y discusión de resultados, fue transcribir o desgrabar, analizar qué dijeron los sujetos y compararlo y discutirlo con la teoría y los antecedentes. Ya, digamos, al terminar esto, podemos pasar a la carne, los resultados. Bueno, dentro de los resultados que encontramos está la sobrecarga laboral. Esto fue digamos, un aspecto, un fenómeno que se presentó en la mayoría de entrevistas que realizamos, y es que se manifiesta que aunque las tareas sean las mismas, por la percepción, digámoslo, por el lugar, digámoslo así, inadecuado de trabajo, se siente aún más la carga laboral, por lo que termina siendo, digámoslo de alguna manera, una sensación de sobrecarga. Es decir, no se pueden cumplir de la misma manera las tareas que antes se cumplían, y también, pues al ser las mismas, entonces ya el sujeto empieza a sentir una sobrecarga laboral. En algunos casos también notamos que hay como digámoslo así, un ideal, hay como un prejuicio, y es que por el hecho de estar en casa se trabaja menos. Entonces algunas de las empresas, algunas de las organizaciones que tienen pues a sus empleados, lo que hacen es mandar más trabajo porque piensan que hay más tiempo, lo cual pues según las entrevistas lo que encontramos no es así. Entonces pues por eso se presenta este fenómeno principalmente. También tenemos la optimización del tiempo, a lo que el sujeto pues 2 menciona principalmente. Dice, realmente uno no se desconecta. Paradójicamente, en el trabajo presencial uno toma mucho tiempo desplazándose y esto agota mucho, pero también está uno cambiando de estímulos. Está viendo otras personas, está hablando otros espacios, y si bien moverse cansa, también permite descansar un poco psíquicamente. La posibilidad de sentarse un rato, tomarse un café en un espacio distinto y conversar con la gente, para mí es una cosa muy relajante, que en este momento pues no tengo. Así que estar todo el tiempo acá en la virtualidad para mí es muy, muy agotador. Esto principalmente a lo que se refiere es que los sujetos, al estar en un mismo espacio todo el tiempo, al tener que organizar su tiempo de ocio, su tiempo de trabajo dentro de un mismo espacio, el cual únicamente anteriormente se utilizaba para el descanso, o mayormente para el descanso, como es el hogar, los sujetos manifiestan que tienen digamos así, un tipo de desorden en lo que es la optimización del tiempo. Entonces, primero, se sienten muy cansados cuando están trabajando porque en todo momento están frente a los mismos estímulos y no tienen pues como una vía de escape para distraerse un poco del trabajo. Y segundo, como ya no hay una supervisión directa de un superior, entonces optimizar el tiempo se hace más difícil porque se convierte en una autogestión que antes no estaba presente en la misma magnitud en la que lo está ahora. Entonces, pues básicamente esa fue otra de las situaciones o fenómenos que encontramos con los resultados que recolectamos. Y esto precisamente va relacionando con lo que mencioné anteriormente, el límite entre la vida personal y la privada. Este límite, según las entrevistas que encontramos, los entrevistados manifiestan que empieza a darse como una especie de difuminación de la línea que divide la vida privada y la vida laboral. ¿Esto por qué? Porque el espacio en el cual se realizaba
vida privada se convirtió en el espacio de trabajo. Entonces ya no hay lugar para el descanso porque ya, digamos, ese lugar que al principio se utilizaba para hacer vida privada se empezó a resignificar y a convertirse en un espacio laboral. Entonces, gracias a que se convirtió en un espacio laboral, entonces ahora en la casa se trabaja, en la casa no se descansa ni se hace vida privada. Y esto lo que causa es que los sujetos empiecen a perder de vista en dónde comienza la vida privada dentro de su espacio personal y en dónde empieza su vida privada en su espacio personal. Es como un fenómeno que se está dando y es un fenómeno que causa mucho malestar en los sujetos porque terminan oyéndose a uno de los dos extremos, o haciendo mucha vida privada o dedicándole demasiado tiempo al trabajo. Y frente a esto, el sujeto 3 manifiesta. Esta modalidad también hizo que se desdibujara el límite entre el trabajo y la casa, no solo a uno, sino a los estudiantes, a los compañeros. Y, por ejemplo, he tenido estudiantes que me escriben un día a las 10:30 de la noche, pues están despiertos haciendo un trabajo y ahí lo hacen a las 2 de la tarde, en que uno está como en el mismo lugar, como que uno no siente esa ruptura de ya estoy descansando, sino que trabajo en el mismo espacio donde vivo, donde como, donde hago otras cosas. Siento una transmisión como a esos tiempos de descanso de otras funciones que no son laborales, que todos en cierta medida se nos va perdiendo. La falta del contacto social. Esta falta del contacto social principalmente se refiere a que ya ahora estamos en casa y gracias pues a la situación de pandemia, a las medidas de contingencia que es el hacinamiento básicamente, ese contacto social se ha perdido y ese contacto social era una de las estrategias las cuales hacía que el sujeto se distrajera un poco de su espacio laboral y que de alguna manera tuviera un escape y un descanso de sí mismo. Ahora, sin el contacto social, lo que pasa es que la persona está solo con su estrés, solo con sus dilemas laborales y dilemas de la vida privada. Entonces, esto lo que causa es que se empiece a producir un malestar significativo al no tener esa vía de escape y ese contacto social. Frente a esto, el sujeto menciona: se ponen en juego, por ejemplo, aspectos en el orden de lo relacional. Desde que empezó todo esto y todo este tipo de trabajo, la implicación evidente es que está uno hablando con una pantalla y con una pantalla que tiene unos cuadritos donde hay unas iniciales de los nombres de las personas que están allí, pero no hay una cara y en la mayoría de los casos tampoco hay una voz, entonces tampoco se siente uno como que haya una presencialidad ahí. Esto principalmente se refiere a que también, además de que no hay contacto social con los compañeros para una vía de escape, tampoco hay un contacto interpersonal o no se siente como un contacto interpersonal la relación entre, en este caso, estudiantes y docentes. Entonces, el docente lo que siente es que le está hablando a una pantalla y una pantalla que muchas veces no enciende la cámara y tampoco enciende el audio, entonces no se sabe si finalmente el mensaje lo está recibiendo una persona o simplemente hay una pantalla mientras el estudiante está haciendo cualquier tipo de cosa durante las clases. Entonces, y el poco gusto por las tecnologías. Esto también fue una variable que se presentó y es que efectivamente, como dice el dicho, por gustos colores y no a todo el mundo le gusta el uso de la tecnología. Entonces, finalmente, el hecho de estar utilizando una herramienta por la cual no se tiene gusto de por sí es una causa de malestar significativa. Frente a esto, el sujeto 1 menciona: los compañeros que no sienten curiosidad o deseo por el mundo de las tecnologías digitales les puede costar mucho más, pueden sentir un nivel de presión y estrés alto en comparación con otras personas que nos sentimos cómodos con el uso de las tecnologías digitales. Y están las condiciones de trabajo. Esto tiene que ver más ya relacionado con una causa externa de malestar. Esto se refiere principalmente a las condiciones de trabajo que brinda la organización al docente. Entonces, frente a esto, el sujeto 3 menciona: esta coyuntura que nosotros estamos viviendo no le llamamos educación virtual, porque no está pensada para la virtualidad, sino que es educación presencial mediada por un recurso online y que puede verse afectada por el hogar y la falta de recursos. Esto se refiere también a la adecuación del espacio y la pertinencia de la educación virtual como se está llevando ahora. Lo que manifiestan la mayoría de los entrevistados es que en este momento se está dando una clase presencial adaptada a la virtualidad, más no una clase virtual. Es decir, que no se pensó desde el inicio cómo dar una clase virtual de manera adecuada, sino que simplemente se adaptaron las metodologías presenciales a la virtualidad. Entonces, esto de por sí causa un malestar significativo porque los docentes no saben si lo que están haciendo
con lo que están haciendo, están transmitiendo el conocimiento de una manera adecuada, y además pues ya las propias condiciones de no estar en un aula, sino estar en su propio hogar, presentan unas variables ya contextuales que no son las mismas que cuando estaban en un aula, y esto de por sí presenta malestar en los docentes. Los asuntos del hogar. Los asuntos del hogar se refieren prácticamente a condiciones contextuales que se presentan dentro del hogar. Entonces, por ejemplo, discusiones o relaciones tensionantes, ruido ambiental por los hijos, por la esposa, por los compañeros pues, del hogar, también son situaciones que afectan el trabajo de los docentes y manifiestan que causan malestar. Y las dificultades. Bueno. Disculpa, Jonathan. Ahora hablaremos de los síntomas de tecnoestrés laboral que se dan en físicos y psicológicos. Principalmente están los físicos, que son las dificultades ergonómicas, por estar quizás en sillas incómodas o por estar sentado todo el tiempo o por el mero hecho de estar mirando la pantalla todo el tiempo. Esto puede generar afectaciones como dolores de cabeza, pérdida de visión a corto, mediano y largo plazo, y dolores lumbares, dolores de rodillas, entre otros. El sujeto 5 dice, todo el tema ergonómico de lo visual ocular se afecta demasiado. O sea, yo ya llegué a un punto en donde no quiero ver nada más el computador. Dentro de las mismas dificultades ergonómicas se encuentra el sedentarismo, pues se pasa más tiempo sentado, como ya no hay límite entre la vida laboral y la vida de ocio, entonces el sujeto se queda todo el tiempo sentado, no solo trabajando, sino también conectado a redes sociales o realizando otras actividades, pero siempre sentado o acostado, lo que aumenta el sedentarismo y puede aumentar las probabilidades de afectaciones de salud física a futuro. Sujeto 1 dice, la virtualidad en casa incrementa más el nivel de sedentarismo, entonces creo que es importante también en algún momento del día sacar al menos media hora o una hora para hacer ejercicio. Dentro de síntomas psicológicos tenemos ansiedad, estrés y malestar, que se pueden dar, digamos, por el hecho de no poder salir, por el miedo al coronavirus, por afectaciones que se pueden dar en el hogar, malestares porque un compañero o un miembro de la familia tiene que trabajar a la misma hora en la que yo estudio, y esto puede afectar, o bueno, que los docentes dictan sus clases y esto puede afectar, digamos, estas partes psicológicas. Por ejemplo, sujeto 6 dice, yo sí tuve un poquito de ansiedad al inicio porque no sabía cómo dar clase en la virtualidad y me costó un poquito conocer la plataforma. Tuve que dedicarle mucho más tiempo al que ya le había dedicado al diseño de la materia porque tuve que repensar todas mis actividades evaluativas. Está la desmotivación. Personas que no les gusta la tecnología, docentes que no sienten pasión por esto, y que no ven el apoyo de las instituciones universitarias. El sujeto 3 dice, me he sentido un poco desmotivada porque uno se siente muy solo, como que termina haciendo un trabajo que se siente que es para uno porque no tiene como retroalimentación. Y aquí se presenta algo que dice Christopher de Jours, el fundador o padre de la psicodinámica del trabajo, quien dice que la desmotivación, la desestimación o falta de reconocimiento es una causa de malestar y también de tecnoestrés que lleva a que los síntomas se puedan volver patológicos. En trastornos del sueño, muchas personas en general, incluidos los docentes universitarios, presentaron trastornos del sueño justamente por la misma ansiedad o por no poner un límite entre la vida laboral y la vida privada, porque sentían que les quedaba faltando algo. O por otra razón, y es que lo físico se debe compensar con lo mental. Entonces, lo mental se cansaba, pero lo físico, entonces el sueño comenzaba a afectarse. ¿Qué recomendación daban algunos docentes? Que lo mejor era realizar también ejercicio para que las dos partes quedaran compensadas y el cuerpo pudiera descansar adecuadamente. Uno de los más graves, ataques de pánico, que se dan, digamos, también por el propio miedo que puede generar el coronavirus o por diferentes dificultades que se pueden dar en el hogar y en la virtualidad. Dice el sujeto 2. Yo he tenido desde que empezó todo este asunto episodios de angustia muy intensos, episodios de insomnio y diferentes cosas. Esta semana, por ejemplo, a partir de algo que ocurrió, empezó a darme un ataque de pánico que pude contener. Bueno, cabe mencionar que puedo contener porque este profesor es de psicología. Lo primero que hago es tratar de salir de acá a buscar a mi pareja, a sentarme a hablar con ella, a tomarme con ella un café, una aromática, alguna cosa. Tiene que ver con salir de acá, buscar otra forma. En síntesis, existen síntomas provenientes del tecnoestrés laboral que deben ser intervenidas por diversos profesionales de la salud mental para que así no se vuelvan patológicas. Ante estos síntomas, los clínicos del trabajo
presentamos como alternativa la presentación de las investigaciones realizadas sobre teletrabajo en las organizaciones, para que así se comience a intervenir sobre estas problemáticas físicas y psicológicas, pero al depender de las respuestas de las instituciones, se hace importante iniciar un pensamiento crítico y reflexivo de las formas de intervención, prevención y sensibilización sobre los diversos síntomas y trastornos de salud mental derivadas del uso excesivo o inadecuado de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, dentro de las estrategias de defensa, como mencionaba Jonathan ahorita, nos encontrábamos que hay unas estrategias de defensa que son a nivel individual y hay otras estrategias de defensa que se utilizan a nivel colectivo. Esto varía, por ejemplo, las que son colectivas se da entre personas, en este caso entre docentes, entre ellos tienen algunas que hacen por voluntad propia o algunas que son de las instituciones en las que trabajan. Mientras que las estrategias de defensa personales o individuales son las que utiliza cada uno como para poder suplir este malestar, como para poder equilibrarlo. Entonces, ante esto, lo que más nos encontramos dentro de las entrevistas es el desuso de aparatos tecnológicos posterior al horario laboral. Esto antes no se utilizaba porque mientras que estaba en el horario laboral, las personas estaban conectadas con la realidad, por así decirlo, o con la presencialidad. Entonces, al salir, podían llegar a su casa, utilizar sus aparatos, los que usaban el computador, los que les gustaba ver televisión, llegaban a hacer esto. Pero ahora, como todo el tiempo está en constante interacción con la tecnología, una de las estrategias de defensa se volvió que al momento en el que se acaba todo lo que tiene que ver con lo laboral, prefiero desconectarme, darle tiempo a la familia, hacer ejercicio y otras actividades que no relacionen la tecnología. Otra que fue muy nombrada es el realizar actividad física. Ante esto lográbamos como dilucidar que esto se da debido a que con el uso tan excesivo de la tecnología y el estar sentado en una posición pasiva durante tanto tiempo, la mente se agota demasiado, pero el cuerpo no se agota. Entonces se debe crear como un equilibrio, o esto era lo que nos decían, que lo que trataban de hacer era crear un equilibrio entre el cansancio físico y el cansancio mental para de esta forma poder descansar bien durante la noche y al otro día volver a estar como en la condición óptima para poder abordar un nuevo día de trabajo. Ante esto, el sujeto 5 nos dice: le dedico sagradamente una hora al tema de la actividad física, porque considero que si yo no realizo esta actividad física, ahí sí me embalo, porque entonces es el tema del desgaste mental. Otra que fue muy utilizada y fue bastante curiosa fueron los memes. Como lo saben, pues los memes son imágenes o textos que son graciosos y ilustran algo de la época. Son utilizados, como saben, pues por ejemplo, desde una corriente psicoanalítica, el chiste es una forma muy importante de liberar estas tensiones. Entonces, los memes son como la forma moderna del chiste. Ante esto nos encontramos que los docentes muchas veces lo que hacían era ver memes, compartir memes con sus compañeros, y esto los ayuda como a sobrellevar esta carga extra que se está sintiendo por el que se sintió, ya que esto ya pasó por el hecho de la cuarentena. Una muy particular, pero que también se vio, fueron los sueños. Ante esto, pues nos encontramos que las personas, al no poder vivir experiencias como presenciales, sino no poder salir como de la casa, lo que hace el cerebro es como tratar de darle rienda suelta a esta imaginación, ya sea en los momentos en los que estamos conscientes o cuando estamos dormidos. Para esto muchos sujetos nos contaron, el sujeto 5 nos contó: cuando voy a sueño más, o por lo menos recuerdo más los sueños. Son sueños más como vívidos, como ricos en imágenes, en cosas que suceden, y yo creo que sí. Y yo creo que la vida bajo esta modalidad se va haciendo como tan monótona. Así uno intente hacer actividades prácticas o interacciones distintas siempre frente a un computador, siento como si en los sueños compensara esa falta de mundo, de imágenes, de belleza, de salir de todo. Empezó a pasar estos sueños más bueno, eso me relaja. Y la otra es la disposición de las universidades. Ante esto nos encontramos pues que nosotros lo hicimos en una institución en particular, pero nos encontrábamos que muchos de los centros educativos lo que hicieron fue como permitir espacios para que los docentes primero pudieran expresar lo que estaban sintiendo y segundo estuvieran informados de todo lo que estaba pasando sin caer como
en la sobreinformación por noticias fake y este tipo de cosas. Entonces, brindar estos espacios y este acompañamiento fue algo muy importante y fue una estrategia de defensa colectiva que ayudó mucho a mediar este malestar. Y otra de las estrategias colectivas es el apoyo entre compañeros. Para esto nos contaban que muchos de los docentes lo que hicieron fue unirse a un grupo en el cual podrían dialogar diariamente acerca de las cosas que estaban sucediendo, cómo se sentían, si necesitaban ayuda con algo, compartir los memes como se mencionó ahorita, tener conversaciones de otros temas que pudieran como distraer un poco al sujeto. Entonces, gracias a esto se logró mediar bastante o como resolver de una forma estas tensiones que se estaban creando por los conflictos. En síntesis, tenemos que los docentes comenzaron a utilizar diversas estrategias de defensa que ayudaron a reducir el tecnoestrés laboral. En algunos casos de forma paradójica, con un sobreuso de las redes sociales para poder comunicarse con sus compañeros, pero también en el otro caso, personas que se desconectaban totalmente. Cuando este no es el fin, prefirieron como alejarse directamente de toda la tecnología y prestarle como más atención a todo lo que tiene que ver con las cosas, pues con las cosas del hogar. Esto confirma que los trabajadores de forma autónoma construyen sus propias defensas para disminuir el malestar que les genera el trabajo y en este caso el teletrabajo y la educación virtual. Uy, disculpen, hubo un error acá. Listo. Ahora pasemos a los procesos de adaptación, habituación y familiarización que se dan en los docentes de varias formas, principalmente los aprendizajes previos, es decir, lo que aprendieron de los estudiantes, de los semilleros de investigación, o incluso el autoconocimiento de cacharrear las redes sociales, el mundo digital, la cuarta revolución industrial. El sujeto 1, por ejemplo, dice, antes en el semillero de investigación empezamos a trabajar por Teams. Entonces, eso hizo que ya uno supiera más o menos cómo es el manejo con la organización de su espacio de Teams. Además, en el semillero estamos últimamente estudiando temas relacionados con entornos digitales, como ética digital, teletrabajo y arquitectura de elección digital. Eso, en mi caso, me ayuda a adaptarme muy bien a esta situación. Pues claro, ya es más fácil adaptarse, familiarizarse con la tecnología, porque ya previamente, cuando estábamos en un mundo, digámoslo coloquialmente, más presencial, eh, esto facilitó, digamos, la nueva reinserción o la nueva normalidad. La reflexión de la contingencia actual, algo muy, como decirlo, muy particular, porque es como decir, bueno, pues esto pasó, mejor en estar en la virtualidad, estar estresados, tecnoestresados en este momento, luego volveremos a la presencialidad o puede que no, pero tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad. Y digamos que esta es una forma madura de adaptarse a esta contingencia y a la virtualidad, porque como mencionaba anteriormente, aunque ya no hay una cuarentena obligatoria en Colombia, la academia y algunos trabajos siguen en la virtualidad obligatoria. Evitar la sobreinformación. ¿Cómo así? Dejar de ver noticias y dejar de ver que todos los días aumentaron 10.000 casos en Colombia. Dejar de ver que murieron 1.000 personas. Bueno, estoy exagerando. Dejar de ver que vamos a tener nuevamente toques de queda, nuevamente cuarentenas. Porque esta sobreinformación afectaba a los docentes y los llenaba de ansiedad, de miedo por saber qué los deparaba en el futuro. Aceptar los cambios. Hay que aceptar la nueva normalidad, como mencionaba anteriormente. Como menciona el sujeto 3, en mi proceso de análisis me han puesto a verme mucho en esta situación, ya que muchas de las cosas que voy sintiendo, que me van incomodando, que no me gustan, o que me producen malestar, estoy atenta para mirar qué puedo hacer con ellas. Como tal, es naturalizar, pero al mismo tiempo saber que estoy encerrado conmigo mismo y tengo que saber, que tengo que pensar en mí para poder salir de estas situaciones. Como tal, los diferentes procesos se han presentado en los docentes a partir de la pasión y la necesidad de algunos de aprender. Por otro lado, se familiarizan con las nuevas tecnologías, aceptando los cambios que sobrelleva la pandemia e incluso asistiendo a procesos psicoterapéuticos. Pues algunos docentes consideran que es mejor continuar en el mundo virtual que arriesgarse a adquirir el coronavirus. Como tal, se plantean entonces unas intervenciones iniciales, principalmente constante comunicación entre las universidades y los docentes. Sensibilizar a los trabajadores sobre optimización del tiempo en épocas de teletrabajo. Motivar el uso de las nuevas tecnologías en los trabajadores.
Utilizar nuevas estrategias en clase basadas en las pausas activas o la actividad física bajo tiempo, porque esto podría colaborar tanto para los estudiantes como para los docentes. Pues como tal, una pausa activa, qué lástima no tener aquí mi calendario de pausas activas, no lo tengo por acá. Él como tal me dice que a cierta hora yo tengo que hacer una pausa activa para que así no se me afecte el cuerpo físicamente. Y esto, digamos, que ayuda también a mejorar la concentración, porque como saben ustedes, según ciertas teorías psicológicas, especialmente la psicodinámica y la cognitiva, el cuerpo solamente, o más bien la mente, logra concentrarse 40 minutos seguidos en algo central. Después de ahí comienza a buscar otras actividades. Estas pausas activas ayudan a que no se pierda el conocimiento que volando y que al mismo tiempo no haya afectaciones físicas en los docentes y, como mencioné ahí, también en los estudiantes, en la academia en general. Bueno, dentro de las conclusiones encontramos finalmente que, puedes pasar por favor la diapositiva. Bueno, dentro de las limitaciones que encontramos, finalmente, primero están los prejuicios que tenemos sobre la educación virtual, es decir, no hay que negar que como seres humanos cada quien tiene posiciones personales frente a la educación virtual. Esto, el no análisis de esto puede presentar de por sí una limitación para un investigador y no tenemos algunos, ¿cierto? También dentro de las limitaciones que encontramos está la cantidad de docentes a los cuales le hicimos las entrevistas. Se recomienda para futuros investigadores quizás hacer un estudio más amplio. Y también finalmente no solamente referirse a una entidad privada como lo es una universidad, sino que también como expandir la investigación a otros sectores de la educación. Pues básicamente esas fueron las limitaciones que encontramos y las que planteamos para futuros investigadores para que las tengan en cuenta. La utilidad de los hallazgos es que en este momento, digamos así, que las investigaciones sobre tecnoestrés laboral son algo que está, digamos así, a la vanguardia, teniendo en cuenta que es una situación actual. Entonces, finalmente, es importante empezar a generar conocimiento acerca de estas situaciones y de las que tienen los docentes o los educadores finalmente en el contacto y en el ejercer de su oficio virtualmente, para que así podamos ofrecer una educación de calidad, podamos ofrecer bienestar a los trabajadores de este sector y finalmente también dar cuenta de las causas que hacen malestar para convertirlas en oportunidades de mejora. Estas fueron las referencias utilizadas. Vamos a pasarlas un poco rápido. En todo lo anterior, lo único que podemos decirles es gracias por ver esta presentación. Los invitamos a dar sus preguntas y comentarios en la caja de comentarios del Congreso Argentino de Salud Mental y también de YouTube. Sin nada más que decir, nuevamente les digo muchas gracias por ver esta presentación y espero en sus trabajos como psicólogos, y más si son psicólogos del trabajo, puedan ayudar a luchar contra el tecnoestrés. Es muy necesario pensar en el bienestar de los trabajadores y evitar enfermedades como el burnout, enfermedades ergonómicas y enfermedades físicas en los trabajadores e incluso en nosotros mismos. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias.